Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. La orden del Señor es crucen lo imposible. ¿Saben lo que significa, aunque sea el Canal de Suez o el Golfo de Acaba? Para los israelitas, ya como lo leyeron ustedes, habían salido huyendo de Faraón, habían sido sacados con mano fuerte, con brazo extendido. Se habían efectuado ya las 10 plagas que fueron terribles, hasta terminar con la muerte de los hijos primogénitos de los egipcios. Una cosa espantosa. En toda la nación había lloro, desde la casa del rey hasta el último de la gente sencilla. Porque donde había hijos primogénitos, o sea, los primeros hijos, habían muerto por la necedad, por el orgullo de Faraón. Dios quería manifestar quién es Dios. Y por supuesto, Dios va a respetar siempre la libre decisión de cada uno. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios como la conoció Faraón y estar dispuestos a obedecerle o decir, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es el pastor? ¿Y quiénes son los líderes? Yo voy a hacer lo que a mí se me antoje. Y eso es ¿cómo diremos? La libertad que cada uno de nosotros tenemos. No habrá nadie que nos indique lo que tenemos que hacer, aún conociendo la palabra, y escúchenme bien, ni Dios, como lo vemos aquí en el caso de Faraón. Faraón dijo, ¿y quién es Dios? ¿Y por qué voy a obedecerle? Y se expuso a esas plagas que culminaron espantosamente y trágicamente con la muerte de los hijos primogénitos de los egipcios. Muchos de nosotros en otro tiempo, y creo que hay todavía por allí, la película Los 10 Mandamientos por Charles Heston. Es una maravilla de la tecnología, de la cinematografía, pero que muestran más o menos cómo pudo haber sido eso. Salieron de Egipto huyendo, cargados de dinero, cargados de joyas, de cosas preciosas, con todos sus animales, con todos sus hijos. Eran cerca de 2 millones aproximadamente o un poco más, con los hombres, con las esposas, con los hijos. Aproximadamente 2 millones cuando había entrado apenas una pequeña familia. 430 años antes se habían convertido ya en un pueblo grande. Y ustedes han leído la palabra o lo han oído, que cuando ya se habían salido, Faraón reaccionó y dijo, ¿y cómo pudimos haberlo dejado? Nosotros que somos la potencia más grande ahorita, que estamos mejor armados, ¿cómo es posible que se nos escapen estos? Y ya conocen la historia, fueron en persecución de los hebreos, de los israelitas. Y conocemos la historia que Dios le dio instrucciones de cómo debían caminar y luego regresarse. Y dicen los comentaristas que llegado el momento se habían encerrado en un callejón sin salida los judíos, de tal manera que por un lado estaban las montañas difíciles de atravesar y por el otro lado estaba el mar. ¿Qué hacer? El faraón ya venía contra ellos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y allí quedaron acampados. Dios le había dicho, crucen el Mar Rojo. Pero escúchenme bien, la Biblia nos dice que los egipcios cuando se metieron ya cuando ellos se dispusieron a poner el primer pie en el mar, se abrió las aguas y empezaron a pasar en seco. Por supuesto, no estaba asfaltado. No había una carretera. Los que hemos cruzado alguna vez algún río, algún arroyito, sabemos que hay vericuetos, sabemos que hay rocas, sabemos que hay muchos obstáculos, y cruzar tan solo un arroyo no es cruzar una calzada.
La Sagrada Escritura nos dice que cuando los hebreos empezaron a cruzar, toda la noche dice que estuvieron cruzando. No solamente iban, podemos decir, los 2 millones de personas aproximadamente, sino iban sus cosas, sus animales, una serie de problemas, una serie de situaciones. No lo cruzaron aquí, ya estoy al otro lado. Fueron horas, inclusive la Biblia aquí nos acaba de decir que cuando los egipcios se dieron cuenta, dice que Faraón preparó los 600 carros de él, los mejores carros. Y dicen los comentaristas que en los carros que ellos tenían iban 2 oficiales debidamente armados, uno a un lado y el otro al otro lado. ¿Han visto esa película que es jalado por bestias? Y aparte iba el que iba manejando. Eran 3 en cada uno de los carros escogidos de Faraón. Pero la Biblia nos dice que iban todos los carros del ejército. ¿Cuántos serían? Tal vez miles. A donde iba uno que guiaba el carro y otro armado. Ya no iban 3, ahora iban 2. ¿Cuántos serían? Incalculable. Pero ¿saben lo que es todo un ejército? Para que Egipto haya sido la potencia más grande de su tiempo, ¿cuánto ejército creen que tenía? Miles de carros, miles de soldados. Y no solamente eso, sino todo el ejército, persiguiendo a los 2 millones de personas. Yo no puedo describir todo eso, pero lo puedo entender. Y dice que cuando ellos temerariamente también se metieron al mar, la nube que iba guiando a los israelitas se pasó atrás. Y cuando ya se oscureció, dice que era tinieblas para los egipcios y luz para los israelitas. Estamos en días en donde para muchos que no conocen a Dios va a ser el tiempo de grandes dolores. Pero para los hijos de Dios, su Dios va a cuidarlos y va a responder por cada uno de ellos. Por eso la Biblia nos recomienda que luchemos la vida cristiana legítimamente, no con truanerías, no con marrullerías, no con sentimientos equivocados, no con cosas que no están bien, porque dice la Sagrada Escritura, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice el Señor, yo Jehová, Él conoce lo que hay en tu corazón. Y aunque parezcas el más santo, la más santa, Dios sabe quién eres tú. Por eso nuestro andar, escúchenme bien, damas y caballeros, y cada uno de los que me están escuchando, tenemos que caminar a la luz de Dios. Si aquí mostramos una santidad aparente y allá vivimos como los demás o haciendo peores cosas, de nada nos vale venir a Convivencia Cristiana o a cualquier otro grupo cristiano, porque a Dios no lo vamos a engañar. Dice San Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Y hay quienes han sembrado con vientos, dice el libro de Oseas, y están cosechando torbellinos. Hay padres que han cosechado cosas en su vida y que repercute en la vida de los demás. Yo lo he vivido, yo lo he visto. Por eso mi preocupación es cuidar mi vida. Porque si ustedes padres están sembrando algo incorrecto, eso va a traer resultados a veces en los nuestros. ¿Por qué? Porque le abrimos una puerta a Satanás para que Satanás venga y destruya a los nuestros. Pero usted y yo, jefes de familia y madres, tenemos que cerrar la puerta del diablo con nuestra obediencia. Si no es así, entonces estamos en peligro. Y en peligro nuestros hijos. Así que tenemos que caminar con Dios. Aquí no venimos para entretenernos o pasar un buen tiempo. Venimos para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo sepa? Háblame, enséñame, instrúyeme. Yo quiero ser un hombre de Dios. Yo quiero ser una mujer de Dios. No santulona, no santucha.
Cuando yo era joven, había uno de mis amigos que se burlaron de mí cuando me entregué al Señor. Se llamaba Antonio y el otro Hilario. Pero su hermano era más santucho. Y dice, una vez me dijeron, el religioso me dijo que para mostrar la humildad hay que acostar la cabecita así, al lado izquierdo, y hay que caminar así. Digo, imagínese, ese rato estoy todo chueco. No son posturas, son acciones, son obediencia al Señor. Dijo el Señor, si me amáis, ¿sabe lo que dice lo demás? Si de veras me aman, guarden mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios son muchos. Así que dice la Biblia que cuando los egipcios se metieron, no pudieron toda la noche alcanzar a los judíos. ¿Cuántos kilómetros y kilómetros y kilómetros era para cruzar ese mar? Sea el canal de Suez, sea el Golfo de Acaba, sea lo que sea. No era el río Atoyac. ¿Cuántos kilómetros? Yo no calculo. Pero dice que los egipcios toda la noche no los pudieron alcanzar. Habla de horas. Y cuando ya los israelitas habían cruzado, después de muchas horas, dijo a Moisés, extiende tu vara para que se vuelvan las aguas otra vez. Y la Biblia nos dice que todos murieron, hasta el mismo rey, porque entre los egipcios el rey no mandaba a sus capitanes. Entre los egipcios el rey era el primero que entraba a la batalla. Hace años, cuando yo estaba en México, decían que habían encontrado en el Mar Muerto o en unas cuevas de Qumran un sarcófago. Y cuando lo destaparon, los estudiosos dice que vieron allí en el sarcófago una especie de velo que cubría esa momia. Tal vez era la sal, yo no lo sé. Investíguenlo si quieren. Pero para los israelitas cruzar el Mar Rojo era imposible. Era imposible, simple y sencillamente. Ahora yo quiero preguntarles, todo lo que la Biblia nos enseña es para nuestro provecho. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos imposibles ha tenido usted? Y que usted no ha cruzado. O tal vez hoy, en este momento, tenga un imposible que no ha podido cruzar. Pero yo le voy a dar un consejo. Si hay un imposible delante de usted, asegúrese de que Dios está en el asunto o que está de acuerdo, acorde con la palabra de Dios. Yo les pongo un ejemplo. Hay hombres que viven allá afuera. Una vez un hombre me dijo, yo estoy empezando a venir aquí y me gusta. Yo tengo una esposa que tengo problemas continuos, reyertas. Dice, y quiero venir aquí por a ver si me encuentro una hermanita. Le dije, tus cuernos. A veces soy muy claridoso. Le dije, tus cuernos. Aquí no va a ser eso. Ve a otro lado, aquí no. Si yo no me conociera como soy, porque a veces hay gente que idealiza al pastor. Ay, el pastor es un santo. Yo quisiera ser como él porque él ya no peca, ya no tiene tentaciones. ¿Cómo me gustaría ser con él? ¿Ustedes qué creen? Estoy vivo todavía. Estoy vivo todavía con pasiones, con sentimientos, con una serie de cosas. ¿O cómo la ven ustedes, caballeros? Desde que me entregué al Señor, dirá alguno, yo ya soy como de palo. No veo, no siento. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Por eso tenemos que cuidar nuestra vida, vigilar. Dice, pero es que yo ya soy un viejito. ¿Saben lo que le preguntaron a un ministro de 82, 83 años cuando le dijo un joven ministro, pastor, usted ya tiene tantos años, ¿cuándo se termina el ejercicio sexual? Dice, pues yo creo que después de los 83 años.
Todavía tenía su corazoncito. ¿Cuántos imposibles ha tenido? ¿O tiene un imposible ahora? Para cruzar lo imposible hay que saber que Dios está de acuerdo y que nos ha dado la orden. Si Dios no te ha dado la orden, no te ha dado una palabra específica para hacer cualquier decisión, cualquier cosa, especialmente en el matrimonio, espérate. ¿Hay imposibles? Sí, hay imposibles. Cruzar el Mar Rojo era imposible para los israelitas. Así que ya estamos cruzando lo imposible. Fueron años que estuve acampado. Años, yo no sé si el periodo de 2 años y medio que estuve en la lona me preparó, me metió el Señor al desierto, me hizo tantas cosas conmigo, porque los desiertos son buenos. Yo bendigo a Dios que haya pasado ese terrible tiempo de 2 años y medio, a donde ya parece que había llegado a lo último. Depresiones, temores y una serie de cosas. Yo pienso que todo el infierno se vino contra mí. Yo no lo sé. Si estoy de pie es por la pura gracia de Dios. Y el que me ayudó a mí, escúcheme bien, lo va a ayudar a usted cuando usted pase por tiempos difíciles. ¿Me está oyendo? No se desespere. Haga lo que yo hice, meterme en Dios. Todo el día, no dormía, no comía. Muchos de ustedes fueron testigos que bajé con más de 20 kilos. Pero yo estaba allí con un cassette, yo estaba orando, yo estaba gimiendo, pasaba las noches en vela, pero hasta ahorita aquí estamos de pie y tratando de caminar con Dios día con día, con día, con día, dejando que el Señor nos perfeccione cada día. Yo no podría seguir en el ministerio si hubiera caído en una inmoralidad. No debemos permitir que alguien que está viviendo en inmoralidad nos esté predicando la palabra. ¿Me está oyendo? Tiempos muy difíciles, pero ahora estamos cruzando lo imposible. No es cosa de unas semanas. Dijo el hermano Myers, cuando damos un paso de fe, Dios va a abrir otras puertas. Allí están las actitudes que debemos tener cuando cada uno de nosotros crucemos un tiempo imposible, donde parezca que no se puede. Pero si tenemos la palabra de Dios, sus promesas, si el Espíritu Santo nos ha impresionado, sí podremos. Lo lícito, lo correcto, lo que dice su palabra. Y vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento solamente 3 personas o 3 personajes podían tener el Espíritu Santo: los reyes, los profetas y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo no había venido como en el día de Pentecostés. Pero hoy, en este tiempo, cada uno de los creyentes viene a residir después de su aceptación sincera de Cristo como su Señor, porque muchos cristianos tienen a Cristo como su Salvador, y es correcto, pero debe ser Señor de nuestra vida. ¿Saben lo que es el ser Señor? El que se le obedece, el que lo que dice se hace. Se ha perdido ese sentido verdadero de la palabra Señor, y ahora el borrachito que está allí maldiciendo, decimos el Señor fulano de tal, pero el Señor es el que se le obedece. Y nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Señor, y déjenme decirle entre paréntesis, en el Nuevo Testamento se le llama Salvador 16 veces a nuestro Señor Jesucristo, pero cientos de veces más habla de Cristo como Señor. No preciso ahorita el dato. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no podemos alegar, señores, que yo no supe cómo hacerlo. ¿Saben cuál ha sido el éxito de muchos ministros de Dios cuando son guiados por el Espíritu Santo a tomar decisiones? Yo muchas veces he tenido que preguntar al Señor, ¿qué quieres? Y no es de que ahorita le pregunté, ya me lo está diciendo el Señor. Tardamos a veces días y meses en no saber qué decidir, qué hacer. Pero Dios nos habla en su palabra, y muchas veces hay una palabra rema de Dios. Le voy a poner un ejemplo, como ha habido tantos ejemplos. Si no mal recuerdo, en el año 88, 89, no recuerdo, cuando vino Morris Cerulo y se hizo una noche de milagros aquí donde está Chedraui,
que hubieron cerca de 50,000 personas. Faltaban escasamente 15 días o 20 días. Todos los pastores, había una armonía entre los pastores. Yo estaba como vicepresidente del comité ejecutivo. Estaba otro pastor metodista, omito su nombre, que él era el presidente del comité ejecutivo para esa cruzada. Y no sé si fueron 15 días antes, pero aproximadamente por eso, cuando Dios habló a mi espíritu, su espíritu habló a mi espíritu y me dijo, fulano de tal va a renunciar. Su renuncia es irrevocable. Yo lo entendí. Hijo, ¿quieres seguir tú adelante? Y la palabra que le dije, Señor, si tú quieres, estoy listo. Al día siguiente hubo una reunión de pastores en la colonia Dolores. Y recuerdo que este caballero dijo, aquí está mi renuncia irrevocable, no más. Si el hermano Fidel quiere, porque así decía, si el hermano Fidel quiere seguir, que siga. Le dije, no, discúlpeme, hasta la asamblea, propongan candidatos. Si tú renuncias, que se propongan candidatos. Hubieron varios candidatos, entre ellos su servidor. ¿Y saben al final en quién quedó? En su servidor. Pero yo ya tenía la palabra rema de Dios, la palabra específica. ¿Quieres hacerlo tú? Sí, Señor. Si tú lo quieres, está bien. Con esa palabra, yo dije, Señor, estoy listo. Y empezamos a trabajar. Se hizo la cruzada. Se organizó bien. Hubieron cerca de 50,000 personas con milagros, maravillas, milagros. ¿Y saben qué sucedió? Ya después yo era el chofer de don Morris Cerulo nada más. Pero aquel caballero tomó el lugar y dijo, pues ya hemos hecho esto y esto y esto. Y el vicepresidente, el hermano Roback, me dice, ¿verdad que usted ya no va a aparecer? Le dije, no, ¿para qué? Si yo soy un siervo de Dios nada más, no soy más. ¿Qué me importa? Si los planes de Dios ya se habían hecho, ¿qué me importa lo demás? Hubieron años anteriores en que yo buscaba los reflectores, en que yo buscaba los reportajes, en que yo buscaba las entrevistas. Ahora solamente quiero servir a mi Señor. Y si estoy en el ministerio, escúchenme bien, es por la pura gracia de Dios. Personas más preparadas que pudieron estar en un ministerio. Pero a Dios le plació llamarme a mí a este ministerio. Y mi competencia no proviene de mí, mi competencia proviene de Dios. Así que una de las experiencias más hermosas en la vida cristiana es sin lugar a dudas la guía del Espíritu Santo para dirigirnos al centro de la voluntad de Dios. Si usted sigue tomando sus propias decisiones y no toma en cuenta para cualquier decisión importante, me refiero, no van a decirle, Señor, ahora qué desayuno, huevos con jamón o huevos con chorizo o huevos a la zorrilla. No, a la zorra, perdón, no a la zorrilla, porque no es igual zorrilla que zorra, ¿verdad? No, son tonterías. Pero cuando tenemos que tomar decisiones importantes, debemos aprendernos a movernos en el poder del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos ser sensibles. Y escúchenme bien, querer ser obedientes. Porque muchas veces, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo debo ser? A ver, dime, yo estoy dispuesto, pongo mi vida, quiero hacer tu voluntad. Mentira en algunos, porque ya dicen, esto es lo que yo quiero. Como aquel muchacho que decía, Señor, estaba en una iglesia, Señor, que se haga tu voluntad. La que tú quieras, Señor, la muchacha que tú quieras darme, pero que sea María. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, o puede ser cualquier otra persona del lado opuesto, ¿no? Pero que sea fulano de tal, ¿verdad? Si nosotros vamos a cruzar lo imposible, tenemos que tener el respaldo de la Sagrada Escritura, de lo que es correcto delante de Dios. Y si podemos tener una palabra rema, es mucho mejor. Porque Dios es Dios y sabe lo que nos conviene, ¿o no es cierto? Así que entonces, moverse sin el aval de las Escrituras es pretender ir a la jungla sin un guía. Así que entonces, tenemos enemigos. Si ustedes estudian la vida de Faraón, van a encontrar que Faraón muestra claramente cómo es Satanás. ¿Cómo es Satanás? Necio, orgulloso, obstinado, terrible. Y allí pueden ver un retrato de lo que es Satanás en Faraón. ¿Saben ustedes que cuando se dio cuenta que la nación
en su nación estaban proliferando, estaban aumentando la población hebrea. Dictó un edicto donde se mataran a todos los niños, a los varoncitos, y solamente las mujercitas vivieran. Se dieron cuenta, ¿qué es eso? Es diabólico. Como ahora el aborto, diabólico. Ustedes vean un retrato de Satanás en Faraón. Allí pueden ver las maléficas intenciones de Satanás. Por eso Dios quiso mostrar que Él era Dios, y que aún con todos los brujos y todos los adivinos y todos los hechiceros de Egipto no pudieron contra el poder de Dios. Y ninguno podrá contra el poder de Dios, como dije al principio, si caminamos bien con Dios. ¿Ustedes creen que satanistas, brujos y demás no quisieran verme muerto? Porque estamos atacando el reino de las tinieblas. No estamos aquí entreteniendo a la gente. Estamos diciéndolo, cambia, arrepiéntete. Deja tu incredulidad y créele a Dios, porque ese es el pecado más grave. Que a veces conocemos la Biblia, pero no le creemos a Dios. Dios dice así lo tienes que hacer. No, Señor. Y el pecado más grave de la humanidad es la incredulidad, porque no le quieren creer a Dios, como Él dice. No, yo creo que es así, porque yo soy hasta doctor en tal y tal cosa, y tengo doctorados y tengo tantas cosas. Yo no digo que eso esté mal, pero para las cosas de Dios no sirve. Por eso dijo Pablo, el hombre carnal no comprende las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Eso del Mar Rojo que se abrió, cuéntame otro de vaqueros. Así que entonces, si nosotros queremos cruzar lo imposible, después tener el aval de la palabra y la palabra de Dios, y Dios está en el asunto, como en el caso del auditorio, como dije, no me aventó el Señor. Así que la única manera de pasar al otro lado con éxito es con la guía de la palabra y el Espíritu de Dios, de nuestro Dios. En caso contrario seremos abatidos por el enemigo. Así que entonces vemos nosotros cómo cruzar lo imposible, y vamos a ver esos puntos. En primer lugar, en tiempos de persecución del enemigo, porque el enemigo nos acosa, nos persigue. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted empezó a conocer al Señor e entregar su vida al Señor, sus mismos familiares le hicieron burla, lo rechazaron, y que su esposa se burla? Adiós, Dios te bendiga. Le digo, pero mira, ¿sabes qué? Dios te ha puesto como cabeza del hogar. Afírmate tú, soporta todo. Te van a rechazar, se van a burlar de ti, te van a decir como me dijeron a mí un día, se me hace que tú ya eres maricón. Digo, todavía no se me cae la mano, y piensa lo que quieras. Pero te voy a decir una cosa, le dije a mi amigo Hilario. He pecado tantos años contra mi Dios, le he ofendido, y te voy a decir una cosa, no quiero hacerlo más, y de mí piensa lo que quieras, no me importa. Yo voy a honrar a mi Señor, y con grandes expectativas para servir a mi Señor. Les puedo decir, voy a la mitad del camino. Estaba oyendo un cassette, no sé qué, que Noé vivió 600 años. Yo le dije, Señor, si pudiera vivir 600 años, todo lo que yo haría. Pero hay algunos caballeros que ni les importa servir al Señor, o les sirven cuando tienen tiempo. Yo los llamo a los caballeros adultos, ya sírvanle a Dios. Lo que ustedes están agenciando, como dicen los antiguos, todo se va a quedar aquí. Como aquel multimillonario que se murió, estaba el cadáver allí en la funeraria, y uno de los amigos le dijo, oye, ¿y cuánto dejó? Él pensaba, ¿cuántos millones dejó? ¿Cuánto dejó? Dice, todo. ¿No lo captaron? Todo. No se llevó nada. Pero si servimos a mi Señor, tiene rendimientos tremendos allá en el cielo. Pero vamos a empezar. En tiempos de persecución del enemigo, lo peor que uno puede hacer es detenerse. Ya no lo vamos a hacer. Sí, yo creo que Dios está en el asunto, pero mejor ahí la dejamos. Nos da miedo. No buscamos ya al Señor. Debemos dejar en estos tiempos la pereza espiritual, y es cuando más tenemos que buscar al Señor. Señor, no puedo, siento temor, esto y aquello. Tenemos que dejar ya la pereza espiritual. Y escúchame bien, caballeros y damas.
Nadie le va a obligar. Es usted el que tiene que tomar la iniciativa y la responsabilidad de meterse más en Dios. Esto que les he estado diciendo de 2 de Crónicas 7:14 no es como una cosa nada más de adorno. Es para que lo hagamos. No solamente orar, sino buscar al Señor, que es mucho más que orar, y convertirnos de nuestros malos caminos. Hay creyentes que ante situaciones difíciles bajan los brazos y dicen, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, esta expresión, que se haga la voluntad de Dios, puede ser dicho de dos formas: por cobardía espiritual o como demostración de sujeción a Dios. Pero yo creo que la mayoría de las veces lo decimos por cobardía espiritual, por no animarnos a creer y a ejercer la autoridad que nosotros se nos ha dado. Así que tengamos cuidado de estar acampados cuando en realidad deberíamos estar avanzando. Los israelitas así estaban llenos de temor. Ya venía el tremendo ejército de los egipcios y por el otro lado estaban atrapados prácticamente, llenos, despavoridos, como lo vamos a ver bien. En el versículo 10 dice que entonces, del capítulo 14, si lo quieren ver, ahí están los versículos para que también vayan usando la escritura sagrada. Dice en el versículo 10 que entonces ellos, llenos de pavor, llenos de temor, clamaron al Señor. Y cuando nosotros nos llenamos de temor, ¿qué hacemos? ¿De veras estaremos buscando a Dios o es por puro miedo? ¿Saben qué? Hay oraciones por miedo. No es porque de veras queremos buscar al Señor. Hay ocasiones en que no es nuestro sincero deseo de buscar a Dios, sino estamos clamando por temor. ¿Ya leyeron el versículo 10? A ver, vamos a leerlo. Dice, cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. A veces oramos por temor, pero no porque de veras estamos creyendo en Él. En la carta de 1 de Juan 4:18, no lo busquen, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿No es cierto que cuando tenemos temor estamos mal? ¿Cuántos han experimentado el temor? Temor espantoso, salir a la calle. No quieren apagar la luz, no quieren hacer cualquier cosa. Es un temor, y el temor es un espíritu. El temor es diabólico, no es de Dios. Pero dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El amor de Dios. Miren, he aprendido en estos tiempos que cuando me siento así, porque Satanás, miren, su área de trabajo de Satanás es la mente. Allí bombardea con temor, con miedo, con que te van a secuestrar, que te van a robar, que te van a hacer esto, que esto y aquello. Y muchas veces las fuentes de esos temores es la televisión. Nuestros niños andan con miedo, con temor por estar viendo Pokémon y tantas otras diabluras. Y al rato, que no puedo dormir, que no. Chamaco de 13 años, de 15, que no puedo dormir. Papá, quiero irme a dormir con ustedes. Y es que el temor es tremendo. Es un espíritu maligno. Pero cuando nosotros confiamos en el amor del Señor, yo hoy en la mañana dije, Señor, yo me abandono en tus brazos. Porque si Dios nos deja, ¿ya qué se puede hacer? Hoy mismo en la mañana, antes de bañarme, dice, Señor, confío en tu amor para mí. Porque hay temores. A mi edad y en mi calidad de ministro, sí. Hay muchas cosas. Así que entonces, cuando tememos, quedamos presa de ese temor y además inmovilizados para cruzar al otro lado. Vivir bajo el temor es paralizante. No es cierto que nos deja ya y ya no podemos hacer nada. Hay quienes no han perdido su eficiencia, han perdido su diligencia. Pero escúchenme bien, necesitamos echar fuera al temor en el nombre de Jesús. Dijo en la gran comisión el Señor Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos que decirle temor fuera en el nombre de Jesús. Hay espíritus de temor, hay espíritus de lascivia, hay espíritus de diferentes pecados. ¿O todos los demonios tienen el mismo nombre? No, son millones y millones de demonios que andan haciendo su trabajo, influenciados por Satanás. Y cada uno de ellos tiene su nombre. Espíritu de cáncer inclusive,
fuera en el nombre de Jesús. Así que tenemos que identificar qué es lo que hay en nuestra vida. Hay un temor en el niño, espíritu maligno de temor o lo que sea, fuera en el nombre de Jesús. Así que decían, si caminamos bien con Dios, tenemos la autoridad de Dios en su nombre, fuera en el nombre de Jesús. No es a gritos y a sombrerazos. Miren, he oído a muchos que dicen, fuera en el nombre de Jesús, órale, ahora Satanás. ¿Para qué tanto baile? Si está el suelo parejo. Puro escándalo de algunos. Cuando alguien camina con Dios y tiene la autoridad de Dios, dice, Satanás, vete en el nombre de Jesús, no te permito. Yo no grité cuando, nomás le dije, Satanás, no te permito que asustes a mis hijos. Y no te permito que toques un ladrillo. Y vaya que en aquel entonces eran pandillas tremendas. A cada rato pasaban por la calle, las patrullas, todavía no estaba la barda de la universidad. Hasta violaciones había por allí. Todo se calmó, porque los hijos de Dios traen la paz a donde viven. Vamos a caminar bien con Dios. ¿Me están escuchando? Así que entonces tenemos, dice en segunda carta a Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Tenemos a nuestra disposición entonces la capacidad para decirle no al temor y decirle sí al poder de Dios. ¿Lo vamos a usar? ¿Lo vamos a usar? En el versículo 10 también nos dice, como tercer asunto, nos dice que clamaron a Jehová. El pueblo de Israel clamó cuando todo se les vino encima. Ellos clamaron por temor cuando el deseo de Dios es que le busquemos en todo tiempo para tener comunión íntima con Él. Que siempre tengamos, como en el banco, el dinero. Cuando haya una emergencia, allí tenemos. Pero a veces en el banco espiritual, muchos cristianos no tienen un saldo. ¿Por qué? Porque solamente oran cuando les aprieta el zapato, ¿no es cierto? ¿Conoce a alguien que solo cuando tienen problemas es cuando claman a Dios? Dice la Biblia que nosotros tenemos que tener una vida con Dios y por ende una vida de oración. ¿Me está escuchando? Hay muchos que dicen, pastor, ya vine y hice mis oracioncitas. No, eso no es nada. La vida con Dios es una vida de intimidad, de comunión, de estar todo el día con el Señor. ¿Me está escuchando o no? No necesitamos estar en convivencia cristiana para venir a orar. No necesitamos estar en las torres de oración para orar. Manejando, acostados, sentados, aún casi comiendo. No sé si alguna vez haya percibido a alguien que a veces solamente hay un gemido en mi corazón. Yo no sé si algunos lo hayan percibido a veces, pero es un gemir, 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 gemir. Y dice Pablo que muchas veces no sabemos cómo pedir o pedir como conviene. Pero el Espíritu, y habla del Espíritu Santo, pide por nosotros con gemidos indecibles. No hay palabras, no entendemos, pero es un gemir, gemir. Eso es de Dios también. Así que entonces, si podemos decir, si usted desea cruzar al otro lado, desarrolle una comunión diaria e íntima con el Señor, ya sea en tiempos buenos o tiempos malos. Esto es lo que está diciendo el tercer punto. Dígale a Dios como Jacob le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y si Dios lo bendice, dice, pues ahora tampoco te dejo. ¿Me está oyendo? Aunque ya me bendijiste, pero no te dejo, Señor. Como aquella ancianita que decía, Señor, durante todos estos años me has dado tantas cosas, muchas cosas me has dado, pero yo sé que tienes mucho más para mí. ¿Quién puede agotar las arcas del cielo? Escúchenme bien. ¿Quién puede agotar las arcas del cielo? Bueno, no te dejaré hasta que no me bendigas, y cuando lo hagas aún así tampoco te dejaré, Señor. El cuarto, a ver si llegamos cuando menos al cuarto. Los versículos 11 y 12 nos enseñan lo que pensaba el pueblo de Israel. 11 y 12 dice, y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué
nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Fíjense cómo pensaban. En el mundo estábamos mejor, teníamos menos sufrimientos, no nos criticaba la gente, todos nos apreciaban. ¿Para qué nos sacaste aquí? Ahora nos critican, ahora nos rechazan, hemos perdido amigos. Como este caballero me decía, hay muchos que ya no me hablan. Y hay quienes hasta los padres desheredan a los hijos. Te metiste allí, ya no eres mi hijo y no vas a tener herencia. Hijos, si sucede en algo de ustedes, díganle: el Señor es mi herencia, y Él me dará lo que yo voy a necesitar conforme a sus riquezas en gloria. Y yo no estoy poniendo insubordinación, pero puede suceder como ha sucedido en otro tiempo, donde le dijeron: hijo, te desconocemos, te metiste en eso, ya no queremos que seas nuestro hijo. A mí me despreciaron todos mis amigos, todos mis familiares, todos los vecinos, hasta hablaban de ir a apedrear mi casa, de ir a sacar mi casa y quemarme en vivo. Pero yo estaba todavía rasposo y dije: que venga el primero, órale, practicaré mis llaves de lucha libre. No estaba muy proliferado lo del karate, sino pobrecillos. Déjanos servir a los egipcios. Cuando no ejercemos la fe que Dios nos ha dado, crece la incredulidad y miramos las cosas como seres racionales. ¿No es cierto que a veces usamos más la razón ya como cristianos? Pero razonen, como cuando yo razoné, estaba a punto de casarme, faltaban como cerca de un mes, escasamente un mes, 20 días. Cuando yo me iba a casar, ya la había pedido, mis padres se habían ido a ver a sus padres, todo estaba arreglado, ya la fecha y todo, porque me iba a casar el 12 de noviembre, el día del cartero. Y entonces, bajando Huauchinango, Puebla, antes de llegar a Necaxa, en esas curvas que van así, usted ve los coches que van hasta abajo, allá en las curvas, y empecé a razonar. Dije: si apenas tengo dinero para ir de un lugar a otro, y ahora mantener a alguien que no es de mi familia, y comprar gas y ropa y esto y aquello. ¿Y saben qué? Razonando, no usando la fe, dije: no quiero quedar mal. Soy un ministro de Dios, y como ministro de Dios no debo ser un charlatán, debo cumplir. No quiero ser un irresponsable. Y ya había hecho casi había examinado todo y ya iba dispuesto a eso. Iba en el autobús bajando antes de llegar a Huauchinango, Puebla. Iba dispuesto a eso, decidido ya, cuando el Señor me dice: no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Saben lo que hice? Allí en el autobús, discretamente empecé a llorar. Dije: perdóname, Señor, me había olvidado de ti. Ya no hice nada. Hasta ahora mi Dios ha sido fiel y lo será con cada uno de ustedes si caminamos con Él. Así que entonces, pero estos, cuando no ejercieron la fe, creció en ellos la incredulidad y miramos las cosas como seres racionales en vez de mirarlas con ojos espirituales. Debemos dar lugar a la presencia del Espíritu para que nos ministre fe inamovible y podamos proclamar: el Señor me puso por cabeza y no por cola. Es decir, proclamar con fe: voy a vencer en el nombre de Jesús, porque Dios me ha hecho más que victorioso, y el mayor está en Él. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.